Orlando, gracias por estar con nosotros. Cuéntame un poco, antes de que iniciemos, cuéntame un poco acerca de ti, de tus servicios, lo que haces y una breve descripción de tu negocio. Ok, Alejo, muchas gracias primero que nada por la invitación. La empresa se llama la Clínica Medicauca. Clínica Medicauca, estamos ubicados en el municipio de El Bagre, Antioquia. Eso es zona rural. Somos una clínica, tenemos más de 22 años de estar en esa región en el mercado y tenemos todos los servicios de baja complejidad, lo que pues tradicionalmente se le conoce como primer nivel de complejidad. Y también tenemos eh, algunos servicios de baja complejidad, lo que también se les conoce como segundo nivel. ¿Y cuál era el problema que tenías antes de utilizar los servicios del PBX virtual? Alejo, antes de todo lo que hoy conocemos como nuestra central telefónica de citas, eso fue un desafío muy importante. Antes teníamos problemas, diversas problemáticas. Eh, yo creo que lo más complejo era la gestión de ese volumen de solicitudes. Teníamos muchos usuarios teniendo obviamente la necesidad de acceder a servicios de salud y con una infraestructura muy pequeña. Y tú sabes, pues obviamente las limitaciones de la infraestructura física. Entonces empezábamos a tener pacientes que pues obviamente cuando el paciente necesita el madruga, pacientes que madrugan desde las 4 o 5 de la mañana haciendo filas, 2, 3 horas de espera, salas de espera congestionadas. Siempre tratamos de hacer toda una implementación como en términos de telefonía y exploramos mucho, exploramos números de celulares, por ejemplo, y teníamos 3, 4, 5, 6, ya vamos a tener como 5 números de celulares, ya te imaginas la locura. Y bueno, llegó la telefonía y eso pues cambió totalmente, eso cambió el cielo a la tierra, sobre todo con la implementación del PBX. Bueno, y específicamente, ¿por qué elegiste el sistema de PBX en vez de otras opciones distintas que podías tener en el mercado? Nosotros sabíamos que teníamos que adoptar una solución tecnológica. Realmente no teníamos en su momento una formación muy avanzada como en el tema y empezamos a explorar, ¿cierto? Sabíamos de igual manera que la telefonía se encontraba al alcance, era accesible, teníamos cierto manejo con el tema telefónico y era obviamente pues el medio que mejor se acomodaba a la necesidad de la empresa y de los usuarios. Tengo que ser muy franco, no teníamos realmente mucho conocimiento de las bondades que puede tener la telefonía y un PBX a través de todo un sistema IP, pues no conocíamos realmente hasta dónde se podía llegar con eso. Con el tiempo, pues yo creo que empezamos a hacer todo el estudio, toda la exploración y pues definitivamente encontramos que esta era la solución que mejor se adaptaba a lo que la empresa necesitaba y a lo que el paciente pues también de pronto le servía para poder acceder a sus servicios. Y del servicio, ¿qué era diferente con otros servicios que hayas podido explorar distintos al nuestro? Bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con la telefonía celular, que era lo que anteriormente teníamos, pues imagínate, teníamos 5 o 6 números, el paciente realmente nunca sabía a quién llamar, no había una forma de decir que uno iba a poder concentrar y canalizar todo el volumen de llamadas, el volumen de solicitudes, era totalmente imposible, ¿cierto? No había control, no había forma de entablar diálogos, de empezar a estandarizar y diseñar interacciones inteligentes con nuestros pacientes. Era un caos y aparte de eso no se tenía ningún tipo de estadísticas. Es normal tener obviamente pues 5 o 6 líneas, eso pasa mucho, eso pasa en muchas instituciones, pero no se tiene ningún tipo de control, no se tiene ningún tipo de información que a ti te sirva para tomar decisiones, para evaluar si eso sí sirve o no y qué tan contenta se encuentra la gente con eso. Y aquí encontramos la principal, digamos, bondad comparativamente hablando con esta u con otras tecnologías, porque pues la opción también era seguir atendiendo presencial, pero eso dejó de ser una opción hace mucho rato por el tema de planta física y todo lo que eso implica. Y también pues sé que en el mercado y conozco pues muy de cerca otras opciones, pero hay que tener en cuenta, Alejo, que nosotros particularmente nos encontramos en una zona
principalmente rural, donde también hay fallas en la conexión, en la conectividad, en el acceso a ciertas tecnologías. Y la telefonía en ese sentido es muy amigable y pues permite realmente diseñar un canal que sea accesible para la población. Y dentro de la propuesta que nosotros hicimos, ¿qué fue lo particular que más te llamó la atención? Lo que más me llamó la atención y me sigue llamando la atención, Alejo, y te soy muy franco, es el valor agregado. Eh, la herramienta es muy poderosa, ¿cierto? Y ha servido mucho, pero algo que yo siempre destaco y voy a destacar mucho de Avenet y de Alejo, que aquí particularmente me acompaña, es esa asistencia permanente, esa orientación, ese acompañamiento en el proceso, porque la tecnología a la larga, pues, comprende una parte de lo que sería la solución, pero pues también uno como empresa debe adoptarla, debe configurarla, debe implementarla, debe empezar a generar cultura, debe empezar a conocerla, que es muy importante, y en ese proceso Avenet fue totalmente clave. Yo particularmente, y te soy muy franco, he invertido mucho dinero en tecnología, mucho dinero. Y parte de ese dinero, yo podría decir que mucho de ese dinero se ha perdido porque a veces compramos tecnología y pues no sabemos cómo se utiliza, o la gente no sabe cómo se utiliza, o requiere un soporte tecnológico muy avanzado y simplemente pues no se tiene, no se puede. Y yo creo que acá esa brecha con Avenet ha sido el valor para mí determinante, porque la herramienta pues tú puedes conseguirla en cualquier parte, hay mucho proveedor en el mercado que te la vende, pero aquí lo que creo que es determinante es ese valor agregado que siempre se cuenta con Avenet. O sea, que estás diciendo que no es solamente el tener una planta telefónica, sino que hay más cosas detrás de la planta que si no se conocen, no se controlan y no se encausan, se pierde el impacto de esa tecnología. Sí, yo incluso podría decirte, Alejo, que podría ser incluso contraproducente el uso de esa tecnología si no se conoce lo que de verdad implica una adopción de una telefonía, porque como te digo, la herramienta es solo una parte, es una parte muy importante, pero a la larga pues tú tienes que soportarte con una serie de procesos, un talento humano detrás, que tiene que haber pues una suficiencia, tiene que haber una formación, pero hay un actor determinante, Alejo, en este caso, pues por lo menos ha sido Avenet, pero siempre ese actor, es interlocutor que se encarga de ese acompañamiento, de aterrizar e imprimir como toda esta nueva dinámica dentro de la cultura organizacional es determinante. Yo creo que si no se logra, eso puede ser incluso contraproducente. No vamos a saber cómo manejar la herramienta, cómo canalizarlo y pasa, por ejemplo, como nos pasa a muchos, que llamamos a cualquier entidad y vamos por una cosa y terminamos enredados en un mundo de opciones y al final no conseguimos nada y eso es crítico para cualquier negocio. Y eso pasa muchísimo. Ok, sí, pasa mucho, pasa mucho. Bueno, hablemos de resultados. Luego de implementar los resultados, ¿cuáles fueron esos resultados que fueron tangibles para ti? Bueno, Alejo, los resultados yo podría decirte que los empezamos a ver incluso antes de la implementación. De una u otra forma, la adopción de la herramienta a nosotros previamente nos demandó organizarnos, nos demandó formalizar nuestros canales de atención, empezamos a diseñar los diálogos, empezamos a diseñar los momentos de interacción con el paciente a lo largo de toda la estructura y empezamos a identificar puntos en los que pues se podía mejorar o lograr una eficiencia mucho mayor en lo que era el suministro de la información al paciente o a la población en general. Estamos Entonces, hablando ahí de procesos, ¿verdad? sí, Se claro, establecieron procesos. previamente se necesitaban para poder decir que íbamos a salir en vivo con la herramienta. Entonces, por eso te digo que los resultados yo te diría que empezaron a verse incluso antes de la implementación. Obviamente con la implementación empezamos a mejorar lo que al principio te comentaba, el acceso, pues ya la gente no tenía que madrugarse a las 4 de la mañana para irse a hacer una fila interminable de 3, 4 horas para acceder a una cita. Adicionalmente, pues salas de esperas totalmente limpias, totalmente vacías, totalmente confortables. Número de quejas, a nosotros en salud nos miden mucho por el tema de quejas y eso pues fue un indicador bastante importante que se afectó y este tipo de tecnologías permiten que eso se evite.
¿Y cómo ha cambiado tu proceso interno de negocio con el sistema? Yo siento que ha evolucionado, ¿cierto? Ha evolucionado en varios aspectos. Hoy en día nosotros ya planeamos las atenciones y planeamos el modelo de atención. Obviamente el IVR, la herramienta, la planta telefónica y el PBX hacen parte indispensable, pues obviamente dentro de esa planeación. Pero podemos decir que hay una interacción más rápida con el paciente, más precisa, más oportuna, ¿cierto? El paciente puede acceder mucho más rápido de lo que antes accedía. Nosotros tenemos capacidad de empezar a gestionar esas citas, esas solicitudes de una forma mucho más rápida. Entonces empezamos a ser más eficientes en todo lo que tiene que ver con la operación de la clínica. Y automáticamente eso se traduce en los números y tú sabes de qué te hablo. Bueno, ¿y dónde crees que estarías en este momento si hubieses tomado una decisión distinta a la que tomaste? Si estuvieras, por ejemplo, operando con celulares o tuvieras una solución diferente. No, tuviese los buzones de quejas llenísimos. No, usuarios a reventar, obviamente, con todo lo que tiene que ver con quejas. Tuviese las salas llenísimas de gente y no podría porque, pues, obviamente tú sabes que se nos vino una pandemia y te soy muy franco, eso nos ayudó muchísimo. La implementación se hizo antes de la pandemia, o sea que cuando llegó la pandemia prácticamente nosotros no tuvimos ningún tipo de, pues cuando llegó todo el tema de la pandemia, el confinamiento, aislamiento, no se puede atender. Entonces, aquí esa herramienta fue determinante para ese escenario de pandemia. Bueno, ¿y cómo nos conociste? ¿Cómo conociste a Benet? Yo, pues en su momento, cuando te conté que empezamos a hacer la exploración, empezamos a buscar mucho contenido. Yo personalmente, pues soy muy inquieto y me puse a buscar contenido a través de la red y pues entré a YouTube. Dije, voy a aprender un poquito sobre telefonía IP porque no tengo ni idea de telefonía IP. Y empecé y pues vi un canal por allá que se llamaba Benet y dije, vamos a ver qué tienen como contenido chévere, muy chévere, porque aprendí mucho. Entonces, aparte de aprender mucho, pues me gané un proveedor excelente. Entonces, así fue por YouTube. Bueno, y si alguien está mirando en este momento esta entrevista y no sabe si agendar una cita con nosotros o una sesión de asesoría con nosotros para ver si podemos trabajar juntos y ver si nos podemos aproximar a su servicio, a sus necesidades, ¿qué le dirías? Que se le mida, que no le dé miedo, que le haga y que lo haga con confianza. Yo personalmente, pues por experiencia y personal y empresarialmente he podido conocer las bondades. Siempre he tenido el miedo latente de que no es tanto la tecnología que se compra, sino luego de ahí para adelante cómo hago para manejarla y qué tanto soporte puedo tener. Y con Avenet es excelente, realmente no van a tener esa dificultad y quiero resaltar lo que dije hace un momentico, yo he invertido mucho dinero en la parte de tecnología, pues he comprado tecnologías que pues a la primera impresión son muy resolutivas, pero te mueres en el intento de poder implementarlas, manejarlas, controlarlas y el soporte técnico es indispensable, pero el acompañamiento, la educación del cliente es vital. Avenet en eso no tiene competencia y yo lo recomiendo muchísimo. Entonces, si alguien te, te viene mirando y te dice una cita, ¿será que la agendo? ¿Será que no? Hágale sin miedo que no se va a arrepentir. Orlando, muchas gracias por habernos compartido tu experiencia y por compartir un poquito de lo que fue tu historia con la telefonía IP. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Alejo. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao.